Apocalipsis 3, versículos 14 al 22, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén. Diga, aquel que es el Amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la nueva creación de Dios. Gracias, mis amados. Yo sé todo lo que haces. Dígale a su hermano, el Señor sabe todo lo que haces. Aún lo más escondido. El Señor sabe todo lo que haces. Amén. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. ¿Está hablando el Señor suavecito? Hermanos, ¿está hablando suave? No, ¿verdad? Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos. Dígale a su hermano, compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Amén. Yo corrijo, diga, mi Señor, mi papito, me corrige y me disciplina, porque me ama. Amén. Dice la Escritura, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Gloria a Dios. Haciendo un breve recordatorio de lo que hemos estado estudiando a lo largo de las 6 semanas anteriores, mis amados hermanos. Un buen número de intérpretes opina que los 7 mensajes representan 7 grandes periodos en la historia de la iglesia. Amén. Y algunos de ellos enfocan a estas iglesias de manera específica. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ellos dicen que representa al periodo apostólico. Pero también la iglesia de Esmirna representa el tiempo de las persecuciones. Y asimismo podemos ver que la iglesia de Pérgamo habla de la corrupción de la iglesia. La carta dirigida a la iglesia de Tiatira simboliza el auge y supremacía del catolicismo. Mire lo que la carta dirigida a la iglesia de Sardis se enfoca. Representa la era de la reforma. Y la carta dirigida a la iglesia de Filadelfia, que es la que estudiamos la semana pasada, mis amados hermanos, describe el periodo de énfasis misionero y evangelístico. Y hoy corresponde el turno a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea representa el periodo de la apostasía de la iglesia. Amén. Y muchos hermanos, pastores, predicadores, dicen que estamos en el tiempo de la Odisea. Pero es incorrecto que nosotros podamos tener una interpretación de acuerdo a cómo las cartas están dirigidas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al desarrollo histórico de la iglesia cristiana, mis amados hermanos, debemos de entender que debemos preferir tomar dichos mensajes como comunicación dirigida primordialmente a 7 congregaciones específicas. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Gloria a Dios. ¿Están acá? Gloria a Dios. Dichas iglesias entonces representan condiciones que existían en aquellos tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Iglesia. ¿Ok? Muy bien. Dichas iglesias representan condiciones que existían en aquellos tiempos y que han estado presentes en todos los periodos de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, existen 3 aplicaciones
primordiales. La primera aplicación, que ya lo hemos dicho en todas estas semanas, es que va dirigida específicamente a cada una de estas iglesias porque tenían un problema en específico. Amén. La segunda aplicación, que es la que también dijimos, es que va aplicada de acuerdo a la trayectoria de la iglesia en todas las épocas desde que inició hasta la fecha. Amén. Y la tercera aplicación es una aplicación de manera personal, individual, para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, vamos a ver lo primero, la dedicatoria. Amén. La dedicatoria. Y lo vamos a encontrar en el versículo 14, cuando dice la escritura, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Esa es la primera parte. Como bien saben, hermanos, en cada iglesia que he estado tocando, yo les muestro cuál era la condición, cuál era el entorno en donde se movía cada una de estas iglesias. Amén. Porque es importante saber qué es lo que había alrededor y para ver por qué el Señor estaba mandando un mensaje específico para esa iglesia. Amén. Amén. Ok, entonces, la ciudad de Laodicea fue fundada, mis amados hermanos, por Antíoco II entre el año 261 al año 246 antes de Cristo, y fue nombrada así, Laodicea, en honor a la esposa de este rey. Laodicea fue establecida, mis amados hermanos, como una base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco. La ciudad estaba situada en el valle del río Lico, a unos 80 kilómetros aproximadamente al sureste de Filadelfia. Laodicea era favorecida, estoy hablando de la ciudad, además por su cercanía a dos importantes rutas comerciales imperiales. Durante el Imperio Romano, mis amados hermanos, Laodicea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia. Llegó a ser la ciudad más que era sobresaliente, era económicamente muy pudiente. Amén. Entonces, era una ciudad muy bendecida, su tierra era muy fértil y tenía un río que se llama Lico, y este regaba prácticamente todas las tierras que estaban ahí en Laodicea. Entonces, Laodicea era poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas. Amén. Laodicea era poseedora de una escuela de medicina. ¡Wow! Es la primera vez que escuchamos esto, ¿verdad? Miren, mis amados hermanos, en estas 7 iglesias. Miren, mis amados hermanos, Laodicea era poseedora de una escuela de medicina que había sido establecida en conexión con el templo de Men-Karau, una deidad asociada con la sanidad. Los maestros de dicha escuela, déjeme decirle, llegaron a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades en los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Observe que era lo que ellos estaban elaborando. ¿Qué estaban elaborando? ¿Qué estaban elaborando? Un ungüento y observe cómo el Señor toma esto más adelante para hablar con las cosas que están ahí en esa ciudad. Amén. Quizás el principal problema de la ciudad, mis amados hermanos, era el abastecimiento de agua, ya que tenían que transportarla como a unos 10 kilómetros aproximadamente de la ciudad. Y miren, en estas condiciones, la iglesia de Laodicea fue probablemente establecida por algún discípulo de Pablo, tal vez Epafras, cuando el apóstol ministraba en Éfeso. Mire, la Biblia no registra que dicha iglesia sufriera persecución. Esto es algo tremendo. La Biblia, aun cuando estamos leyendo en el pasaje de Apocalipsis, no está mostrando que esta iglesia sufriera persecución, que no estuviera bajo graves herejías, ni que tuviese algún gran adversario como las otras iglesias que ya vimos. Amén. Tampoco se cita a un remanente, pero sí se menciona la tibieza general y la indiferencia espiritual de dicha congregación. ¿Qué es lo que se menciona aquí? ¿Qué es lo que se menciona? Qué terrible, ¿verdad? La carga a Laodicea termina con una interrogante implícita.
¿Hay en esta congregación a lo menos un solo individuo dispuesto a oír? Amén. ¿Hay algún individuo aquí? ¿Hay algún hermano? ¿Hay algún cristiano? ¿Hay alguien dispuesto a oír lo que el Señor quiere decir en este día? Gloria a Dios. Vamos a ver número 2, la descripción del Señor. La descripción del Señor. Y ahí mismo, en el mismo versículo 14, dice: he aquí el amén. Observe cómo el Señor está abriendo esta parte. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Mire lo que la palabra está hablando. Con esta frase, mis amados hermanos, saturada de enseñanza, Cristo se presenta a sí mismo a la iglesia de la Odisea. Cristo es el ejemplo perfecto de esas virtudes tan ausentes en la iglesia de la Odisea. Las características de Cristo anunciadas en el texto se pueden resumir de la siguiente manera. Mire, primero, la firmeza de su carácter. Cristo es el amén. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Cristo es el amén. Cristo es el amén. Muy bien. Aunque dicho vocablo aparece repetidas veces en los evangelios, en una llamada de atención, desierto, desierto, que es lo que quiere decir más o menos, aquí se usa como un nombre propio acompañado del artículo determinado. Cristo es el amén a sus promesas. Gloria a Dios. Cristo es el amén a sus propias promesas. Cuando el Señor te dice, yo voy a usar tu vida, voy a usar ese vaso, inmediatamente tú dices amén, porque le estás diciendo así sea, ¿verdad? O sea, Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, lo que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te da esa palabra rema a tu vida, esa produce un efecto en los cielos y eso produce que tú puedas ser usado porque hay una promesa de parte de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, de ahí que sus promesas sean fijas, son permanentes. Amén. Firmes, inconmovibles y de rígido cumplimiento. Si el Señor te dijo, Él lo va a hacer. Si el Señor te dijo, Él lo va a hacer. Si el Señor te dijo, Él lo va a hacer. Desafortunadamente, nosotros como humanos nos desesperamos. Nosotros estamos viendo carnalmente cómo no se vienen algunas cosas que Dios ya nos dijo. El ser humano se mide en un tiempo, que es el cronos. Amén. El cronos está medido por 7 días a la semana, por 30 días al mes y por 60 minutos, 60 segundos un minuto y 365 días un año, ¿sí o no? Y estamos regidos bajo ese tiempo, pero Dios no se rige bajo ese tiempo que es el cronos. Dios se rige bajo el tiempo de el kairos, en la eternidad. Y usted tiene que creer, usted tiene que caminar en esa verdad, usted tiene que tener esa confianza. De repente usted en verdad se desespera, pero es normal, es humano. Es por eso que el Señor envía al Espíritu Santo para que usted obviamente sea guiado. Dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos sí son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Voltea a ver a su hermano y dígale, qué hermoso estás. O hermosa, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Algunos se ponen rojos ahí, medio chiviados. Gloria a Dios. Número 2, ahí mismo de ese punto, amén, que estamos viendo, la descripción del Señor, vi el punto 1, que es la firmeza de su carácter. Número 2, la fidelidad de su proclamación. El testigo fiel y verdadero. Diga, gracias Señor, porque tú eres el testigo fiel y verdadero. Aleluya, amén. Como testigo, Cristo es fiel en cuanto a su constancia. Él es constante contigo, mi amado hermano. Él es constante. Jesús, ¿se acuerdan de estas palabras que dijo? Y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Se acuerdan? Él es constante. Dígale a su hermano, Él es constante. Él es constante. Él no es indisciplinado como nosotros, ¿eh? Él es constante. Amén. Es decir, no falla. Dígale a su hermano, Jesucristo no falla.
A su hermano dígaselo, por favor. Jesucristo no falla. Amén. No falla en la ejecución de su testimonio y Él es verdadero y genuino en cuanto a su contenido. Él hace exactamente lo que ha prometido hacer. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Él hace exactamente lo que Él ha prometido hacer. ¿Se acuerdan de Saulo? Cuando le dice al profeta, apartádmelo, ¿sí? Porque vaso útil me es. Amén. Y yo le voy a mostrar, le voy a enseñar lo que ha de sufrir y padecer por mi nombre. Aleluya. Amén. El Señor nos va a mostrar, el Señor se va a glorificar a través de nuestras vidas, pero nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias por llamarnos. Amén. Número 3, dentro de ese punto, la preeminencia de su persona. Mire, dice la Escritura, Él es el principio de la creación de Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Aquí vamos a tocar un punto importante y yo quiero que lo anote. Él es el principio de la creación de Dios. Cristo no es la primera de las criaturas. Diga, Cristo no es la primera de las criaturas. ¿Cómo creían los arrianos? Amén. Y como creen y enseñan los testigos de Jehová. Escuche, porque ellos piensan que Jesús es un profeta más. Amén. Entonces, tampoco los mormones lo reconocen, porque para ellos su prioridad es Joseph Smith. Amén. Y Jesús es la fuente de origen de la creación a través de que Dios obra. Amén. Mire lo que dice Colosenses 1:15. Anote este pasaje. Del 15 al 16. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía. Diga, Él ya existía. Él ya existía. Antes de que las cosas fueran creadas. ¿Quién ya existía? ¿Quién ya existía? Amén. Y es supremo sobre toda la creación. ¿Y es qué? ¿Qué quiere decir supremo? Amén. Entonces no es un profeta, no es cualquier profeta. Es el Señor de señores, Rey de reyes. Es el Dios todopoderoso. Amén. El versículo 16 dice, porque por medio de Él, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Estamos hablando de la persona de Jesús. Por medio de Jesús, amén. Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales. ¿En dónde estaba María ahí? Ni siquiera existía. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, dice, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de ¿quién? ¿Y para quién? Usted y yo somos hechos para alabanza suya. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Nada fue creado sin Él. Y Hebreos 1:2 dice, y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Amén. Gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso a aquel que vive. Entonces, mis amados hermanos, llegando al punto, esta descripción personal de Cristo constituye una censura del egocentrismo de los creyentes de la Odisea. Observe, Jesús se está presentando ahí y está hablando a la iglesia de la Odisea y le está llamando la atención. ¿Por qué? Porque han quitado su mirada de Jesús. Han quitado su mirada de Jesús y empieza la arrogancia a fluir en sus corazones. Y Jesús les está aclarando quién es Él. Jesús se está presentando y les está diciendo, hey, tengan cuidado, la iglesia es mía.
Amén. Mire, tal vez la iglesia de la Odisea estaba muy cómoda porque era una iglesia rica, era una iglesia que se movía en una ciudad donde no había conflicto y estaba a la vista de todos muy bien. Pero, miren mis amados hermanos, la Escritura nos habla que los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos están en Cristo. ¿En quién? La verdadera riqueza, ¿en dónde se encuentra? ¿En dónde? Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 3. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Amén. Y hay un proverbio que me encanta que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Amén. Entonces, mis amados hermanos, número 3. La denuncia basada en la evaluación. Jesús está evaluando a la iglesia de la Odisea. Jesús está viendo el comportamiento de la iglesia de la Odisea. La está evaluando, pero ahora le va a decir lo que está mal. Mire lo que dice el versículo 15. Vaya ahí al capítulo 3 y léalo conmigo, o léalo usted en voz alta. Versículo 15 del capítulo 3. ¿Qué dice? Ahí, hasta ahí. El Señor está hablando que Él conoce ¿qué? Lo primero, las obras. Y luego, hay un problema ahí grave. Hay un problema grave. Uno de los problemas graves que el cristiano tiene es el enfriamiento, es la rutina, es el caer en un confort en donde ya no disfrutamos el platicar con Dios, ya no disfrutamos el ayunar, ya no disfrutamos el ver una película cristiana, el escuchar música cristiana en casa, ya no lo disfrutamos. Caemos en un punto tan delicado que el Señor empieza a observar y empieza Él a decir: hey, yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás haciendo, no se me pasa nada. Hay algo que yo estoy anotando para que cuando tú llegues a mi presencia, entonces yo te declare lo que hiciste, mi rey, lo que hiciste, mi reina. Mira nomás, porque dices tú que me amas, pero yo estoy viendo tus obras y estoy viendo tu comportamiento, que ni siquiera eres frío, pero tampoco eres caliente. Wow, qué tremendo, ¿no? Amén. El conocimiento sobrenatural de Cristo, mire, penetra hasta lo más profundo y escudriña las obras de los creyentes de la Odisea. Dios está escudriñando, Jesús está escudriñando la iglesia de la Odisea y dice que escudriña hasta lo más profundo. Hay una escritura que dice que Él mismo escudriñará de nuestras vidas hasta los riñones. Hebreos 4:12 dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, amén, de nuestro ser, que quebranta, que rompe los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién es el que te está examinando? Es Jesús, amén. Mire, algo especial, el veredicto del Señor es que los de la Odisea no eran ni fríos ni calientes. Dígale a su hermano: oye, los de la iglesia de la Odisea, dígale a su hermano, los de la iglesia de la Odisea estaban fritos. ¿Sí? Estaban fritos. ¿Por qué? Porque no eran fríos ni calientes. El Señor está hablando claramente que a Él no le gusta la tibieza del cristiano. Amén. Entonces, mire, la iglesia de la Odisea no eran fríos. ¿No eran qué? ¿No eran qué? Estamos hablando que un frío es como hielo. Amén. Para que pudieran reconocer su profunda necesidad. Cuando una persona está fría, cuando una persona está alejada, ella sabe y reconoce que necesita de Dios. Amén. Pero estos ni siquiera eran fríos. No estaban entendiendo que tenían una necesidad de Dios, que tenían una necesidad de buscar al Espíritu Santo, que tenían una necesidad de buscar más de Él, de su llenura. Amén. Pero algo sorprendente, tampoco eran calientes. Es decir, que estén hirviendo. Amén.
de manera que estuviesen en consonancia con el criterio con Cristo, es decir, que estuvieran alineados con el Señor. El Señor quiere que tú estés caliente o preferible que estés frío. ¿Por qué? Porque si estás caliente, mi amado hermano, tú vas a poder estar en esa plenitud con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Vas a disfrutar y vas a ser movido en las maravillas, en las señales que el Señor quiere hacer a través de tu vida. Pero también, si tú eres frío, mi amado hermano, tú vas a reconocer que hay una necesidad de Dios para ti. ¿Estamos? Si tú estás frío, vas a reconocer en un momento dado de tu vida que sin Dios no puedes hacer nada. Pero lo peligroso es que cuando tú estás tibio, es decir, que tú conoces al Señor, que tú has caminado con el Señor, pero que no te importa tanto el que piense el Señor de ti, eso es peligroso. Dígale a su hermano, es peligroso. El calificativo tibio, en el versículo 16, si usted lo observa, sugiere que hubo un tiempo en que los creyentes eran calientes. ¿Está de acuerdo? Usted pone a hervir agua para café, ¿sí? Y si usted la deja por un tiempo y a la hora usted va a tomarse su café, ¿cómo va a encontrar el agua? A la hora fría. ¿A la media hora? ¿Al cuarto? Más o menos todavía. Pero a la media ya se enfrió, ya está tibia, ¿sí o no? Imagínense, mi amado hermano. Y para que el agua se mantenga caliente, ¿qué tiene que estar haciendo? ¿En dónde tiene que estar? ¿En dónde tiene que estar? ¿Dónde es donde Dios nos exhorta para que estemos? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo? Aviva el fuego, aviva la llama. Amén. ¿Qué dice Levíticos en la ley? El fuego del altar nunca debe apagarse, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque tienes que estar caliente, tienes que estar activo, tiene que estar el Espíritu Santo sobre tu vida, en ti, para que tú puedas anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dale gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la advertencia del Señor es: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Oh, esto es tremendo, mi amado hermano. Esto es algo terrible. El texto original es: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ay, hay una advertencia para la iglesia de la Odisea. Hay una advertencia ahí para el cristiano. Mi amado hermano, cuando tú caminas en una tibieza, cuando tú no entras en lo que el Señor quiere meterte, cuando tú no estás considerando las obras maravillosas que Dios quiere hacer a través de tu vida, estás en peligro. Dile a tu hermano, estás en peligro. Estás en peligro. Estás en peligro, mi amado hermano. ¿Por qué estás en peligro? Porque el texto original en este versículo, en este pasaje, dice: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Amén. Cuando el Señor te vomita de su boca, ¿qué quiere decir eso? Que le das. Y yo te pregunto algo, cuando tú de repente no te cae una comida, ¿a algunos de ustedes alguna ocasión no les ha caído alguna comida? ¿Sí? ¿Y ha ido al baño a vomitar? ¿Sí? A ver, levante la mano, ¿cuántos han ido al baño o no llegan al baño pero vomitan? Ok, porque les da asco. Muy bien. ¿Les puedo hacer una pregunta a esos que levantaron la mano? Usted dígame, mi amado hermano, cuando usted vomita eso, ¿usted va y recoge otra vez eso y se lo come? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Mi amado hermano, cuando hay tibieza en el corazón del cristiano, tú le causas daño al cuerpo de Cristo. Y el mismo cuerpo de Cristo vomita en automático y sale por la cabeza, que es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice: te voy a vomitar de mi boca. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Por qué? Porque me estás haciendo daño. Amén. Y el Señor, observe, ¿a quién está vomitando? ¿Era parte de Él? ¿Era parte de Él? Sí. Mi amado hermano, sí era parte de Él. ¿Estaba dentro, sí o no? Ok, el Señor, fíjese, lo vomita.
Y una vez que para aquellos que dicen que no se pierde la salvación, ¿verdad? Mire, una vez que lo vomita, el Señor no va a ir y va a recogerlo y lo va a tomar otra vez. Porque ya lo desechó. ¡Wow! Dele fuerte el aplauso al Señor. Está bien claro, ¿verdad? Está muy claro así, ¿no? Lo podemos entender mejor, ¿no? De una manera, porque la palabra está diciendo en el texto griego original, dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Cielos abiertos. Gracias. ¿Cómo debe estar la iglesia? Cielos abiertos. ¿Cómo debe estar la iglesia? Mis amados hermanos, cuando el Señor está advirtiendo a la iglesia de la Odisea, esto es una advertencia. El Señor está evaluando a la iglesia de la Odisea. El Señor le está diciendo, oye iglesia, observa las cosas que estás haciendo. Me das asco. Estoy a punto de vomitarte. Mi amado hermano, cuando tú estás haciendo las cosas mal delante de Dios, le das asco. Cuando yo hago las cosas mal delante de Dios, le doy asco. Y el Señor me advierte, por eso manda al Espíritu Santo para poder guiarme, para poder corregirme, para poder direccionarme. Pero necesito yo parar las antenas, empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo y decirle, Señor, soy un miserable, soy un pobre, no puedo hacer nada sin ti. Y cuando el Señor ve la condición en la cual yo me presento delante del Señor, entonces Él dice, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú estás como la iglesia de la Odisea, arrogante, tienes conocimiento, tienes esto, haces esto, tienes muchas obras, nadie te puede hacer nada, y de repente te inflamas, tu ego se inflama, la arrogancia se inflama. El Señor dice, hey, eres un pobre y miserable, desnudo, pobre, ciego, desventurado. Le está diciendo a una iglesia cristiana y se lo está diciendo de frente. Ahora, mis amados hermanos, entiendo una cosa. No todos los que estamos aquí estamos sufriendo y estamos cojeando del mismo pie. Cada uno trae una cosa diferente, ¿sí? Cada uno trae su crucecita, cada uno trae algo y de repente algún mensaje de la iglesia le cayó y dice, ay Señor, no, ¿para qué fui a la iglesia? Ay, ahora me tocó todo a mí. ¿Sí o no? Amén. Pero déjeme decirle que por eso son las tres aplicaciones. Una, para la iglesia que estaban específicamente en ese tiempo. Segundo, para las iglesias de todos los tiempos, desde que inició la iglesia de Cristo. Y tercero, para nosotros. Por eso habla así. El Señor está advirtiendo y está diciendo, oye, no se me pasa nada, te estás jugando al loco, piensas que no te veo, piensas que estás haciendo bien, pero mira, eres un miserable. ¿Por qué? Porque no quieres nada conmigo. Yo te estoy advirtiendo, ¡hay peligro! Miren, mis amados hermanos, cuando la Odisea estaba caminando, el Señor estaba observando, la Odisea estaba caminando así, a ciegas, y el Señor le estaba diciendo, estás a punto de caer. Cuando el Señor te habla, mi amado hermano, te advierte y te dice, estás a punto de caer. Diga a aquel que dice, ay, es que yo estoy fuerte, nada me tumbo. No, tenga cuidado de no caer. Lo dice la Escritura. La iglesia de la Odisea estaba a punto de caer. El Señor estaba viendo todo lo que estaba haciendo, no se le pasaba nada, no se le pasa nada. El Señor conoce todo perfectamente de ti. Y sabes, cuando Él desecha a alguien de la iglesia, lo desecha y ya no lo regresa. Porque le da asco. ¿Está duro? ¿Está duro? ¿Cómo quieres ser tú reconocido en el cielo? Como buen siervo fiel. Preferible, ¿verdad? Esperar, estar, a lo mejor ahí tú dices, ay, no, es que el Señor se tarda, pero yo le sirvo con todo mi corazón. El Señor está observando cómo tú te esfuerzas
De repente te caes, de repente estás ahí, pero sabes perfectamente que tienes un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, y vas y te metes en tu cuarto y te derramas como Magdalena y empiezas a llorar y empiezas a clamar y le dices: Señor, soy un miserable, no puedo hacer nada sin ti. Señor, reconozco que te he fallado, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Señor en ese momento viene a restaurarte, el Señor en ese momento viene a levantarte y darte nuevas fuerzas como las del búfalo. Amén. Para que cuando empieces a atravesar por ese desierto, cuando salgas de ese desierto, el Señor te dé la victoria poderosa y aparte una unción nueva del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Pero esto no estaba sucediendo con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era orgullosa, derrochaba. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Era arrogante. Era arrogante. Se mofaba de las obras que hacía. ¿Sí o no? Se mofaba de tener dinero. Se mofaba de muchas cosas. Pero ya no tenía una relación con Dios. Ya no tenía una comunión con Dios. Ya no tenía una comunión con el Espíritu Santo. Ya se había olvidado y le dijo: ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Espíritu Santo? Siéntate en la silla. ¿Por qué? Porque lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer acá en el altar, tú nos estorbas. Y así es como hay muchas iglesias. Tienen sentado al Espíritu Santo, tienen sentado a Jesús. Lo tienen sentado y por eso no hay maravillas, por eso no hay señales, por eso no hay milagros, por eso la iglesia está como está. Aleluya. Amén. Mis amados hermanos, este es un tiempo peligroso y yo veo pura gente violenta aquí. No, yo creí que iban a gozar, de porque les echo porras y por eso, mis amados hermanos, gloria a Dios, yo veo pura gente violenta aquí. Mi amado hermano, si estoy parado en este lugar es por usted. Y es porque el Señor me llamó para poder ministrarle a usted. Amén. Si usted no estuviera aquí, yo no necesitaría estar aquí. Pero como usted también tiene esa hambre por ese Dios vivo, usted y yo juntos estamos fortaleciéndonos para llegar un día allá con Él. Amén. Wow. El Señor estaba diciéndolo: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Levante la mano el que esté tibio. Gloria a Dios, porque todos están muy calientes ahora. Aleluya. Amén. Mi amor, observa, mira, párate, mi amor, para que veas todas las sonrisas que ves. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Al que veas amargado, volteate por otro lado, por favor. Amén, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque estos son tiempos en donde usted y yo debemos de testificar que en verdad nuestro Cristo es más poderoso que cualquier pandemia. Aleluya. Wow. La vida fue impuesta en ti, está dentro de ti, está sobre ti, y como está sobre ti, tú tienes que dar vida. Wow. Se llega uno ahí, ay, y de repente tú estás asustado. Ay, no me vaya a contagiar. Ay, no. Si tú lo ves así, mi amado hermano, pon manos, ora, preséntale a Cristo y deja que ese demonio se largue de la vida de la persona. Wow. Pero te metes ahí con ellos. Ay, comadre, ay, si a usted le dio, ay, pase para allá, 1.5 metros. Ah, ya son 2. Perdón la corrección. Amén. Mi amado hermano, dice la escritura: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Mi amado hermano, ¿podrás jugar con Dios? ¿Podrás jugar con Jesús? ¿Podrás engañarlo? Mira, déjame decirte algo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¡Oh, aleluya! Es necesario. Necesitas entender que como humano fallas. Necesitas entender que no eres perfecto. Necesitas entender que el diablo está acechando, buscando a quien devorar. Y cuando tú le das permiso acerca de las cosas que tú haces,
Cuando tú le das permiso a él, entonces el diablo viene y te hace pedazos. Pero si tú estás consciente de tu necesidad de Dios, tú te metes a tu cuarto, tú empiezas a clamar al Dios vivo, tú empiezas a decirle: Señor, ven, rescátame, porque la palabra de Dios dice: ven, clama a mí, yo te responderé. En ese momento viene Dios y te responde. No es como los ídolos mudos, no se queda callado. Él viene y te responde, habla a tu corazón y dicta lo que tienes que hacer. Amén. Aleluya. Amén. 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 Esta acción sugiere rechazo con disgusto extremo. El Señor estaba disgustado con la iglesia de la Odisea. Cuando tú empiezas a caminar en tibieza, que ya ninguna palabra de tu pastor, o que ninguna prédica, o que nada de lo que tú escuchas, sea una alabanza, sea lo que sea, que ya lo que tú escuchas ya no te bendice, mi amado hermano, estás en peligro. ¿Sí o no? Estás en peligro. Eso es tremendo. Y aquí Jesús está hablando a la iglesia de la Odisea. Está hablando de una manera terrible. Y hay un rechazo con disgusto extremo. No solamente es el rechazo de decir: ay, no es posible. Otra vez están haciendo lo mismo. Otra vez están caminando ahí. Ya les dije, ya les puse un ángel, ya les puse un barco, ya les puse un helicóptero, ya les puse esto y no entienden. Ya les hablé con manzanas, ya les hablé con peras, con limones, con uvas. Ya me acabé los dedos de las manos y no entienden. Aleluya. Y el Señor dice: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Mi amado hermano, o te pones bien o te pones bien. O yo, su pastor, se pone bien o se pone bien, porque también está en el mismo peligro. Aleluya. No es un superhombre, no, tiene fallas también, es humano y tal vez trae más cargas que usted. Aleluya. No sé, ¿verdad? Mi amado hermano, ¿estamos de acuerdo? Amén. Número 4, hay una condenación de parte de Jesús a la iglesia de la Odisea a causa de la autosuficiencia. Es por eso, mi amado hermano, que su pastor jamás se va a creer autosuficiente. Jamás se va a creer autónomo. Jamás va a escuchar de sus labios que ya lo sabe todo. Cuando a usted lo escuche escuchar, aun cuando sea un versículo clave como como Juan 3:16, mis amados hermanos, créame, aún ese versículo me va a bendecir cuando venga de sus labios, porque yo sé que si viene de sus labios es una persona que está llena del Espíritu Santo y me va a bendecir. No, yo creí que iban a decir amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Mi amado hermano, la condenación por la autosuficiencia. Debemos de tener mucho cuidado con la autosuficiencia. Mire cómo Jesús está hablando en el versículo 17. Mire lo que dice. Porque tú dices, ay, eso está tremendo. Amén. Porque tú dices. Amén. Lo que hoy se llamaría la autoestima, ¿sí? Es decir, que la Odisea tenía una autoestima. ¿Cómo? ¿Cómo? Amén. La autoestima entonces de los creyentes de la Odisea era totalmente desproporcionada. Estaban enaltecidos. Se les había subido, ya la corbata no la traían aquí, ya la traían acá. La frase porque tú dices es una especie de autofelicitación. Ay, esto es peligroso. Tú dices, está hablando el Señor Jesús. Los de Sardis tenían un nombre o una reputación delante de la gente. Estoy yéndome a la iglesia de Sardis, recordando un poco que ellos tenían una reputación, pero la iglesia de la Odisea, ellos no esperaban a que la gente dijera algo de ellos. No,
ellos manifestaban una vanagloria basada totalmente en su propia autoestima. ¡Wow! ¡Qué terrible! Mi amado hermano, ¿ha escuchado esto? Es que Dios me usa haciendo milagros. Dios me usa en sanidades. Fui a tal lugar y hice esto. Fui a tal lugar y Dios me permitió esto. Y yo no digo que sea malo. El problema es que es tanto la autoestima que te estás inflando que se te olvida dentro de eso que tú estás hablando, darle la gloria a Dios. Y gloria a Dios porque Dios usa la iglesia. Para eso está la iglesia. La iglesia está para ser usada. La iglesia está para servir. La iglesia está para traer sanidad al alma que está herida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi amado hermano, la Odisea tenía un problema grave. Tenía el orgullo, la arrogancia hasta el tope. ¿Cómo está usted delante de Dios? Mire lo que decía el apóstol Pablo: todo lo que he ganado lo tengo por basura. Wow. Amén. Amén. ¿Estamos? Gloria a Dios. Número 4, entonces, la condenación por la autosuficiencia. Porque tú dices, la iglesia de la Odisea estaba diciendo, no estaba esperando que alguien dijera de ella. Ellos mismos se estaban prestando para decir, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mira lo que el Señor Jesús está tomando de las mismas palabras que salían de las mentes de cada uno de los de la Odisea. Estaban en sus mentes, estaban en sus corazones y los sacaban por la boca. Amén. ¿Y qué era lo que decía la Odisea? Decía, oh, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor estaba viendo el peligro en el que estaba a punto de caer la iglesia de la Odisea. Esta es una manifiesta declaración de autosuficiencia. Amén. La frase enfática que dice, soy rico, he obtenido riquezas y continúo siendo rico. Wow. Todavía no me falta nada, no necesito de nada. Wow. Esto equivale a decir, me he enriquecido mediante mi propio esfuerzo. ¿Y dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó Deuteronomio 28? ¿Dónde quedó? Porque el Señor dice que si tú no te apartas de la palabra, Él te va a enriquecer. Dice que si tú no te apartas de su palabra, Él te va a bendecir y serás bendito y serás deseado por aquellos que te vean. Desearán lo que tú tienes. Wow. No solamente te bendecirá económicamente, sino también traerá bendición a tus hijos. No solamente bendecirá a tus hijos, sino que si tienes animales también van a ser bendecidos. Que si tienes tierras también van a ser bendecidas. Wow. Amén. Con el solo hecho de que tú te cuelgues del cielo. Amén. Pero la Odisea, mis amados hermanos, estaba siendo arrogante, estaba diciendo, me he enriquecido mediante mi propio esfuerzo. Se le había olvidado que Jesús entró un día a la iglesia. Se le había olvidado que el Espíritu Santo era el pastor de la iglesia. Y que el favor de Dios fue la que los enriqueció. Aleluya. Por eso, aunque usted vea paredes, aunque usted vea el edificio terminado, aunque usted vea pantalla, aunque usted vea lo que vea que el Señor nos vaya a dar, usted jamás se enorgullezca de esto. No, al contrario, usted siéntase feliz. ¿Por qué? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que le tiene que dar felicidad. Estos son herramientas solamente. El edificio es una herramienta. Los salones son una herramienta. Amén. Los equipos son una herramienta, pero nada más. No tengo que decir, ay, mi bocinita, ay, no te vayas a ir, por favor.
No. Amén. Son herramientas solamente. Esto que usted trae, esto que su pastor trae, es una herramienta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero eso usted no tiene que enorgullecerse. Usted tiene que darle toda la gloria a Él. Decir, Señor, gracias porque a través de tu favor podemos ver los cielos abiertos. Y yo no sé cuánto hemos invertido aquí, Señor, pero cada día puedo ver tu favor. Yo no sé qué es lo que tú has hecho, pero yo puedo ver la fidelidad de tu iglesia, puedo ver a cada uno y veo cómo los has sacado de las tinieblas a su luz admirable, y hoy veo la presencia del Espíritu Santo en sus frentes, y no solamente en sus frentes, sino en sus corazones, y cada vez que ellos se acercan a mí y hablan, me bendicen. Gloria a Dios. Wow. No, yo creí que sí iban a gozar. Creí que sí iban a gozar. Porque el diablo en este tiempo te trata de tener escondido. Ay, quédate en tu casa, ahí, a gusto, métete a la cama. Te pongo Netflix 6 horas. Te pongo esto otro. Porque es lo que quiere. ¿Para qué? Para que el fuego del altar se apague. Para que el fuego del Espíritu Santo se apague. Para que tú ya no sientas pasión por Dios. Para que tú no sientas pasión por su obra. Para que estés cómodo. Y cuando menos pienses, cuando tú estés frío, entonces el diablo venga y te haga pedazos. Alábele. Alábele. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Observen, mis amados hermanos, que hay algunos de los que están aquí que están como Laodicea. Los de Laodicea confiaban en sus propios méritos. Mire, esto es peligroso. Por eso, cuando su pastor, mi amado hermano, cuando su pastor está logrando cosas y que se están viendo en su vida y en la iglesia, esto no es mérito de su pastor. Esto es por gracia. Este es el favor de Dios. Y gloria a Dios por ello. Por eso Dios nos estableció. Dice la Escritura en Lucas 17 que cuando el Señor manda a uno de sus trabajadores a poder trabajar al campo, dice que cuando él regresa le dice, oye, ¿sabes qué? Prepárame la cena. Dice que cuando le prepara la cena le dice que jamás le dice, vente, siéntate conmigo, sino que al contrario le dice, ¿sabes qué? Voy a cenar, ya que cene, tú vienes y cenas. ¿Por qué? Porque dice que aquel que le ha sido mandado a hacer las cosas, aquel que es siervo, se le ha mandado a hacer las cosas, pero no por esto le voy a aplaudir. El único que merece reconocimiento se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Déjeme decirle, su pastor no tiene ningún poder. El poder está sobre él, pero es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Es el mismo poder que está en usted. Es la misma unción que está en usted. Solamente que algunos no lo han descubierto y están dormidos. Amén. Porque la Escritura dice claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿alguien de aquí ha recibido la llenura del Espíritu Santo? Levante sus manos. Mi amado hermano, si usted recibió la llenura del Espíritu Santo, usted tiene que comportarse como un hijo poderoso en Dios. No se comporte como la iglesia de la Odisea. Alábele. Alábele. Amén. Entonces, mire, la Odisea era una pobre, rica iglesia. Abundaba en intelectualidad, abundaba en estética, todo estaba bonito. Abundaba en organización, tenía el mejor liderazgo, ¿sí? Abundaba en programas, ayuda social a la gente, ¿sí? Ayuda para los menos necesitados en la iglesia, programas, pero también abundaba en propiedades. Amén. Abundaba en cantidad de gente, en cantidad de feligreses. Abundaba en obras de justicia. Espiritualmente estaba en bancarrota. ¿Espiritualmente estaba qué? Mire, la Odisea había confundido la ruina con la riqueza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hebreos 12:1 dice claramente que tenemos una gran nube de testigos. Yo tengo una gran nube de testigos, la iglesia. Yo tengo una gran nube de testigos, mi casa. Yo tengo una gran nube de testigos, el pueblo. Amén. Mire,
Dice ahí el mismo versículo que estamos leyendo, el 17, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire lo que la Odisea estaba diciendo. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta triste declaración parece excluir hasta el Señor. ¡Wow! ¿A quién está excluyendo? ¿A quién está excluyendo? ¿A quién está sacando? ¿A quién? Esta triste declaración parece excluir al Señor Jesús, quien tiene que quedar fuera y llamar a la puerta. Usted observe que en el pasaje del versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Por qué? Porque no lo estaban dejando entrar. Ya lo habían sacado. ¡Wow! Tremendo. Pero ellos decían que eran cristianos y Cristo estaba afuera. Amén. Qué tremendo. Mi amado hermano, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así se expresa la valoración. Mire cómo está valorando el Señor Jesús aquella congregación. Dice, no sabes. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea pensaba que las podía de todas. Y el Señor le dice, eres un desventurado, eres un pobre, eres un miserable. ¿Por qué? Porque me tienes sufriendo frío acá afuera. Amén. No, ni el diablo entraba ahí, porque había arrogancia. Capaz que también lo ponían a chambear. Tremendo. Mi amado hermano, dice, no sabes, ni siquiera en teoría, sugiere que los de la Odisea no tenían percepción ni discernimiento espiritual. Porque el Señor le está diciendo, tú eres. Es decir, tú mismo eres. Una enfática acusación que indica la culpabilidad del acusado. El desventurado, tú eres el desventurado, tú eres el miserable, tú eres el pobre, tú eres el ciego y tú eres el desnudo. Wow. Amén. ¿Están aquí, iglesia? ¿Están aquí? Su traducción del original diría así: tú eres el desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Así que la iglesia de la Odisea era desventurada y miserable debido a tres cosas. Porque era pobre, espiritualmente en bancarrota. Porque era ciego, irremediablemente incapaz de ver su propia condición. Cuando una persona, tú estás tratando de corregirla, tú estás tratando de poder traerla al camino otra vez y ella no ve el problema, el Señor está viendo arrogancia. El Señor está viendo que son ciegos, que no están viendo. Amén. Y tres, que están desnudos. La exhortación a la recapacitación. El versículo 18 del capítulo 3 dice: por tanto, yo te aconsejo, el Señor todavía le está dando una oportunidad y le está diciendo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué le está dando? ¿Qué consejo le está dando el Señor? Hermanos, ¿qué consejo le está dando? ¿Que compre qué? Oro refinado. Amén. Mire, que de mí compres sugiere un acto realizado con urgencia. La realidad es que la iglesia de la Odisea estaba en bancarrota y no podía comprar nada. Wow. ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos hace rato que una persona que está en bancarrota se declara ante Hacienda y prácticamente pues se le quita toda la deuda que tenía, pero ya no tiene derecho de poder comprar o ejercer algún crédito. Amén. Entonces, la iglesia de la Odisea ya no podía comprar. ¿Cómo iba a comprar? Amén. Pero no era una cuestión de dinero,
Aquí el Señor está hablando, las cosas mencionadas en el versículo son imposibles de adquirir con dinero. Dios estaba hablando espiritualmente. Jesús estaba hablando espiritualmente. Mire lo que dice Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. El precio que la Odisea debía pagar era el abandono de su estado de complacencia y egocentrismo. Tenía que despojarse de eso. Amén. Cristo era la única esperanza para aquella congregación. ¿Quién era su única esperanza? Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo? Fuera. Qué terrible. La respuesta al crítico problema espiritual en los de la Odisea y en cualquier otra congregación es restablecer la correcta conexión con Cristo. Amén. Para que la iglesia funcione, necesitamos estar bien alineados. Para que la iglesia funcione, necesitamos que el pastor de pastores pastoree la iglesia. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el pastor. Y Él es el pastor de cielos abiertos. Aleluya, dele toda la gloria a Él. La iglesia de la Odisea, ya estamos terminando, mis amados hermanos. Tres cosas son las que necesitaba adquirir la iglesia de la Odisea, mi amado hermano. Tres cosas, ¿quieres saber cuáles son? Tres cosas necesitaba adquirir la iglesia de la Odisea. La primera cosa que el Señor estaba demandando a la iglesia de la Odisea era que tuviera oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Usted y yo tenemos que tener oro refinado en fuego. Es decir, su vida tiene que ser procesada en fuego a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de todo, para que cuando usted salga del horno, salga, wow, hermoso. Y el Señor lo pueda presumir. Aleluya, dele fuerte el aplauso al Señor. Mire, Santiago 2:5 dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? ¿El Señor le prometió el reino, mi amado hermano? Amén. Gloria a Dios, dele gloria al Señor. Pero mire, le tengo una palabra bonita, le tengo una palabra especial en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Aleluya. Dígale a su hermano, esas pruebas, mi amado hermano, que estás pasando, dígaselo, esas pruebas, mi amado hermano, que estás pasando, demostrarán que tu fe es auténtica. Aleluya, gloria a Dios. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿en cuántas? ¿En cuántas? Ay, no, pastor, ya me cansé. No, venga. Le dejo su liderazgo. Amén. Amén. Déjeme decirle. Amén. Déjeme decirle. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aleluya. Amén. Resiste, mi amado hermano. Resiste, aguanta, soporta la prueba, soporta la tribulación, soporta, resiste, porque está a punto de llegar el galardón a tu vida. Aleluya.
Dale toda la gloria a Él. Esta iglesia no es de cobardes. Esta iglesia no es de cobardes. Esta iglesia es una iglesia de gente violenta. Aleluya. Amén. Mi amado hermano, el oro está asemejando tu vida, cómo está siendo procesada. Tú dices, ay, ya no veo, ya no estoy viendo lo duro, sino lo tupido. Si el Señor está permitiendo que estés pasando, es porque algo tremendo viene sobre ti. Aleluya. Amén. Algo poderoso está por venir sobre ti. Y es necesario, dígale a su hermano, es necesario que sea atravesado por el fuego. Wow, mi amado hermano, esta es una palabra rema que el Señor está trayendo para tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor está preparando este remanente fiel para cosas grandes. Oh, aleluya. El Señor está preparando este remanente fiel para cosas poderosas. Iglesia, cielos abiertos, prepárate, porque los cielos ya están abiertos. Aleluya, santo. Oh, aleluya, jarata. Oh, rakama más santo. Precioso Rey, precioso. Tal vez digas, soy un miserable. Mira, constantemente te niego, pisoteo tu sangre, constantemente estoy ahí y me presto al juego del diablo. Pero hay algo hermoso en tu corazón, que estás reconociendo tu debilidad delante de Él y le estás diciendo, Señor, no puedo solo. Necesito de ti, Señor. Entonces su fe, a permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La raíz de la pobreza de la Odisea yacía en su confianza propia. Solo la fe en Cristo podía enriquecer la vida de aquella congregación. La verdadera riqueza es la que se acumula en el cielo. Tú y yo estamos acumulando tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. No te preocupes por el que vas a comer mañana. No te preocupes por el que dirán de ti. No te preocupes por lo que estés atravesando. Hay uno que te sostiene de tu mano derecha. Hay uno que te tiene en sus brazos. Hay uno que te carga cuando tú te sientes débil. Hay uno que te arrulla cuando tú estás dormido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.